lección del día de hoy analizaremos lo que es una lectura crítica. La lectura crítica nos va a servir para obtener información adecuada. Para esto entraremos en un nivel más activo de la lectura. Durante el proceso de lectura será la evaluación. Para realizar una buena evaluación, simplemente no tenemos que leer simplemente la información, sino que tenemos que descomponerla, que nosotros seamos capaces de entenderla, de con nosotros nuestras propias ideas darlo a entender. Para poder hacer esto se necesita hacer una lectura profunda. Cuando tenemos un texto con la intención de informarnos, damos inicio con el proceso de lectura. Esto nos llevará a la práctica de actividades que nos van a permitir apropiarnos del contenido. Como primer momento realizaremos una lectura exploratoria. Esto ya lo habíamos visto en clases pasadas. Esto con la finalidad de ver si el texto que estamos leyendo nos sirve, es de nuestro interés y nos es útil para nuestro objetivo. Después de la lectura exploratoria, se realiza la lectura de análisis. Durante la lectura de análisis debemos saber formular preguntas, fragmentar el texto, es decir, hacer un resumen, subrayarlo y hacer anotaciones pertinentes. La lectura analítica es también conocida como una lectura de comprensión, es decir, debemos comprender las principales ideas. Recordemos que en un texto hay elementos macroestructurales y supraestructurales. La macroestructura constituye el contenido del texto. La superestructura es la forma en que está organizada la información del texto. Para realizar una lectura crítica debemos tener en cuenta 3 aspectos. El primero, debemos identificar al autor. En segundo, identificar las características del texto. Y como tercer paso, construir la interpretación. Al identificar al autor, debemos investigar el reconocimiento que tiene éste dentro de su campo de investigación. Verificar su nombre completo. Identificar alguna de las obras que él haya escrito. En el prólogo de sus obras podríamos encontrar información que necesitemos para darnos alguna idea de lo que ha venido haciendo durante su trabajo. Como segundo punto es identificar las características del texto. En una lección pasada revisamos las características de los distintos tipos de texto. Teníamos el narrativo, el explicativo, el argumentativo y el descriptivo. Vimos cada una de sus características. Ahora analicemos su intención comunicativa. Recordemos que los narrativos nos relatan hechos, acciones o consentimientos. Siempre van a responder a la pregunta ¿qué pasa? Son novelas, cuentos, noticias, cómics, diarios, biografías. Los textos expositivos intentan hacer que comprendamos un tema. Van a responder a la pregunta ¿por qué es así? Un ejemplo son los artículos informativos, libros de texto, diccionarios, enciclopedias, monografías, relatos históricos. Los textos descriptivos, como su nombre lo dice, describen y responden a la pregunta ¿cómo es? Un ejemplo de este tipo de textos son los manuales de operación,
los reportajes, los libros de viaje, los catálogos, las guías turísticas, las recetas de cocina, etc. Los textos argumentativos intentan convencer o persuadir. Responden a las preguntas que defiende el autor y qué se intenta. Ejemplo de este tipo de texto, los artículos de opinión, los discursos, los ensayos y las críticas de prensa. Hay que tener presente que en un mismo tipo de documento podemos encontrar diferentes tipos de texto, es decir, que podemos encontrar tanto narrativos como explicativos, argumentativos o descriptivos. En el tercer paso, que es construir la interpretación, consiste en realizar una interpretación de lo que hemos leído. Es decir, lograr explicar con nuestras propias palabras lo que hemos comprendido de la lectura. Una buena forma para analizar y hacer una evaluación de nuestros textos es la comparación. Una estrategia para realizar la comparación es, primero debemos definir el propósito, identificar las variables que existen, sus semejanzas y sus diferencias, y verificar la información que hemos generado. Ahora hablaremos de algunas figuras retóricas. Estas nos van a servir para dar una mayor versatilidad a nuestro texto. Estas figuras también nos ayudan a darle un mayor énfasis a nuestras ideas. Las figuras retóricas son formas no convencionales de utilizar las palabras. Su uso es característico, aunque no exclusivo, de las obras literarias. La comparación es una de estas figuras retóricas. Como su nombre lo dice, se trata de hacer la comparación de un objeto o un proceso. La palabra clave a utilizar es cómo. La analogía es otra figura retórica. A través de ella se explica un objeto o un procedimiento con otro ajeno a él. Las expresiones a utilizar son así como. La pregunta retórica es otro de estos elementos. Esta es una pregunta que se formula con el fin de atraer la atención del lector. Se trata de hacer énfasis en el contenido. También son utilizadas para introducir un nuevo tema. Con esto daríamos terminado la lección de hoy. Dentro de las actividades se nos pide que contestemos algunas de las actividades que vienen en el libro. Saludos.